Muy buenos días a todos. Gracias por su presencia y en primer lugar quiero agradecer al profesor Rafael Reyes por la invitación a compartir un rato ameno en este debate de ideas de una conferencia titulada Las transformaciones digitales en la... Mi nombre Armando Camejo, soy profesor titular de la Universidad Simón Rodríguez en Venezuela. Además, de manera virtual para el Politécnico Gran Colombiano, una institución educativa con gran experiencia en los procesos de virtualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad Colombiana, y allí dicto cursos como Economía Política. Soy doctor en Ciencias Sociales, mención Estudios del Trabajo, egresado de la Universidad de Carabobo, con diseño educativo, en convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey en México y la Universidad Simón Rodríguez, y actualmente soy profesor titular pues, de esa casa de estudio, en la cual he laborado 25 años. Rafael Reyes, quien es mi colega profesor, me ha invitado a compartir este momento de debate académico en esta sociedad que de una u otra forma está imbuida, producto de la pandemia, en un cambio acelerado. Textos como el de Alvin Toffler, La tercera ola, al igual que Fukuyama, entre otros, demuestran que esa ola del cambio venía para el mundo. Y por supuesto, sin duda, se trata de un proceso de transformación en el cual tenemos que redactar. Cuando digo tenemos que redactarnos es porque tenemos que ir contra esa visión que a veces tenemos los humanos, que es la resistencia al cambio. Y la realidad de la pandemia hoy, que nos agobia en el mundo, nos demuestra que la sociedad cambió y que ha venido cambiando desde siempre. Esto implica entonces un proceso de transformación que se ha venido digitalizando, un impacto en todas las estructuras organizacionales del mundo, la educación, las empresas, los propios hogares, y nosotros como seres humanos estamos imbuidos en ese escenario del cambio constante y permanente que implican, que trae consigo este eje de las transformaciones. En este sentido, destaco un libro y un texto tomado de un texto de Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Esto significa que estamos viviendo una era digital con un alcance de un impacto inigualable, que está cambiando la manera en cómo estudiamos, en cómo trabajamos, en cómo hacemos negocios, en cómo desarrollamos ese proceso productivo de demanda, es decir, el arte de ofrecer, en cómo acceder no solo al conocimiento, sino a muchas herramientas que hoy forman parte de este mundo, de la sociedad vinculada al Internet. Y por supuesto, el tema de hacer seguimiento al tema de los servicios públicos, entre otros. En definitiva, está cambiando nuestra manera de vivir y de ver el mundo. Y allí ubicarnos nosotros. Un mundo absolutamente cambiante. En este sentido, vale la pena eh, mirar el proceso de las revoluciones. Cuando hablo del proceso de las revoluciones, estoy haciendo referencia a que hemos venido navegando desde la primera revolución industrial hasta la quinta revolución industrial. Una quinta revolución industrial que se ha denominado economía circular,
Economía, hoy se habla de economía circular, se habla de economía naranja, se habla economía GICS, es decir, un proceso económico que está vinculado a un tema de la economía digital, que afecta a todas las estructuras. Por supuesto, evolución, tenemos que mirar la relación hombre-máquina y el proceso de mecanización de los procesos productivos. Luego aparece la electricidad para darle mayor fuerza a esas cadenas productivas de montaje. Luego la informática como un proceso automatizador, tecnologías de la información y la comunicación que tienen un impacto directo en todas las estructuras de la sociedad. Y finalmente, una cuarta generación que tiene que ver con los procesos de digitalización y es al cual hoy vamos a hacer referencia. Digitalizar, que estamos hablando de la economía de datos, estamos hablando del uso del Internet, estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de sistemas ciberfísicos y de la robótica que tienen un impacto muy en todo este proceso de producción. Y por otro lado, y finalmente, iremos a una quinta revolución industrial que tiene que ver con un proceso del cierre de ese circuito extractivo y que tiene que ver con la manera de cómo nosotros reconvertimos esto que hemos producido, esta generación de bienes y servicios, y la ponemos de nuevo en servicio de la gente. Es economía circular y economía cooperativa. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este abordaje del cual nos estamos haciendo referencia? En primer lugar, que estamos llamados a mejorar la conexión entre las universidades y el mundo laboral. Y no solo el mundo laboral, con el mundo. Porque si estamos llamados al cambio, cada estructura tiende a cambiar. Y esto con el fin de crear sinergias y que se prepare una fuerza laboral que esté realmente adaptada a las condiciones de esta nueva era digital. Lo contrario sería quedar fuera. Por otro lado, hay que mejorar la calidad de los datos y su uso. El arte de investigar significa obtener datos y buscar soluciones a los graves problemas que vive la sociedad. Ahora mismo, por supuesto, es muy difícil predecir lo que ocurrirá en torno a América Latina y el Caribe y en torno al mundo, ya que los datos que tenemos no son fiables. Uno, porque hay algunos estados, como el nuestro, por ejemplo, que no permiten tener datos fiables. Y por otro lado, no estamos sacando partida a los datos que sí lo son, porque los ocultamos. Tratamos de decirle a la gente eso no está ocurriendo. Y lo real vivido y lo real soñado es que eso está ocurriendo. Asimismo, entonces, si no aumentamos el acceso del Internet y el uso de las tecnologías por parte de las personas, de los propios gobiernos, de las empresas, estaríamos colocando en nuestras sociedades y por supuesto con limitaciones para acortar esas distancias que se generan con otras regiones del mundo que vienen desarrollándose y que vienen progresando. En resumen, tenemos entonces tenemos entonces que los gobiernos deben aceptar que este proceso de transformación digital no es una opción y por lo tanto estamos llamados a preparar a los ciudadanos para estos nuevos empleos que se van a generar en el corto plazo, articulando de manera más efectiva entonces esta relación entre la industria, entre el Estado y la academia, o la investigación, o la ciencia, o la generación del conocimiento. En este sentido, si no lo hacemos, vamos a perder competitividad y vamos a entrar en retroceso. Y si hacemos un esfuerzo
y nos comprometemos a ello, tal vez no tengamos que vivir un fin de una era. Y nuestros empleos podrán sobrevivir a la era digital. Bien, este modo de producción que está casado con la microelectrónica, que está casado con la robótica, que está casado con la digitalización, que está casado con la economía de datos, que está casado con el Internet de las cosas, es un orden que se amalgama a un conjunto tecnológico específico y que impone su lógica. Por supuesto, una lógica muy racional. Ojo, no podemos apartar tampoco la visión del humanismo. Eso no lo podemos apartar. No podemos desconectar eso. En la medida que nos acercamos a la tecnología, también nos tenemos que acercar al componente humano. Entonces, esos ritmos y sus ritmos traen consigo un contexto social y ese contexto social no lo podemos dejar de lado. Esto origina o regula unas nuevas relaciones de producción y de trabajo pautadas en una visión de consumo, incluso un estilo cultural de vida distinto. Y ya Fernando Mírez, en su libro La revolución que nadie soñó, tocaba el tema. De modo que estos futurólogos que han dicho que esto vendría, bueno, hoy se está haciendo absolutamente real. Igual tenemos un texto bien importante que es La era de la información, economía y sociedad y cultura, es un texto que tiene 3 o 4 tomos, de Manuel Castel y que data de 1999. Alvin Toffler en 1979 nos decía, hay que cerrar las escuelas con esta carga contra el sistema educativo. Y yo creo que hay un llamado al sistema educativo, a lo interno del sistema educativo, en todas sus estructuras y en toda América Latina y en todo el mundo, a cambiar. Y esto no significa que lo que dice Alvin Toffler va contra los educadores. No. La idea es que el sistema educativo no puede estar embalsamado y mantenido bajo una visión de unidireccionalidad o que se inspire sin duda en solo el concepto de la era industrial o de la primera revolución. Estamos en la cuarta revolución industrial. En ese sentido, destacamos también, entonces, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino que ellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Hay allí una etiqueta que coloqué en la presentación y dice, el Internet es mucho más que una tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y de organización social del cual no podemos apartarnos hoy. Manuel Castel. Fíjense ustedes, frente a estos grandes retos, yo quise traer a colación palabras de Zuckerberg, que dice que esto que nos está ocurriendo va a traer mucho desempleo, pero hay que explorar algunas ideas como el ingreso básico universal para dar a toda esa sociedad que de repente va a salir fuera del campo laboral un colchón para que trate de hacer cosas nuevas. De eso se está debatiendo en el mundo hoy, de un salario mínimo básico universal. Es decir, es hablar como de un salario mínimo. Y como consejo, dijo Zuckerberg a los jóvenes, los instó a encontrar un propósito de vida, proponerse proyectos grandes y significativos, ser idealista y ser persistente, jamás rendirnos.
frente a estas cosas que nos están ocurriendo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para insertarnos como sociedad en esta era digital? Y más en Venezuela. Pese a la crisis que vivimos, a la situación que estamos viviendo, tenemos muchos hombres y mujeres formadas en la Universidad Venezolana, pero tenemos una gran preocupación. ¿Qué estamos haciendo nosotros para insertarnos como sociedad en esta era digital? Y tenemos que mirarlo desde Cogedes. Tenemos que mirarlo desde nuestra propia raíz formativa y desde las propias estructuras universitarias de las cuales formamos parte. Desde la UES, desde la Universidad Simón Rodríguez, desde la Universidad Nacional Abierta, desde la UPEL y de todas las universidades que forman parte de nuestro territorio. Decía Darwin, es más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y estamos llamados entonces nosotros a responder frente a ese cambio. Si bien la pandemia nos ha confinado varios meses, producto de un desafuero de la sociedad china que no quiso realmente parar este proceso de infección del COVID-19 que se ha irradiado por el mundo y que ha traído aproximadamente 38 millones de desempleos en el caso de América Latina. Y allí ustedes pueden evaluar cuánto es la tasa de desempleo en el mundo hoy. Tiene que ser una gran preocupación. Y nosotros que estamos, ustedes que están haciendo doctorado, la idea es que generen nuevas ideas, que ustedes sean capaces de analizar y evaluar todo este contexto de cambio en el cual estamos hoy imbuidos. La mejor palabra es que tenemos que responder a esos cambios de manera clara y definida. Unas imágenes que muestran aquí cómo los robots amenazan el empleo. Y allí hay un estudio, por ejemplo, en Alemania. Robots sustituirán 18 millones de empleos en Alemania en 20 años. España, según un estudio, hay 30.000 unidades empresariales ya robotizadas. Aquí otro ejemplo de los drones utilizados en restaurantes en Londres. Y fíjense ustedes que un empleo de un mesonero, entonces está siendo acosado por la propia tecnología. Y por otro lado, miramos allí el tema de las impresoras 3D para la construcción. Fíjense ustedes que en China hay una empresa que puede construir chalet en solo 4 horas, con paneles construidos a través de impresoras 3D. Entonces, esto tiene que llamarnos la atención a quienes hacemos ciencia, a quienes generamos conocimiento, más a ustedes que están en este momento cursando un doctorado. Oigan esto. El ser humano ha vivido mucho. Ha visto y sentido durante milenios cómo crecía y afianzaba su humanidad. Este planeta, nuestro anfitrión salvaje e ignoto, fue paulatinamente descubierto, poblado y colonizado. Durante miles de años, nuestra especie ha hecho suyo el mundo, incorporando la sociedad, el arte y la cultura, la ciencia y la tecnología. Ahora este planeta no es igual al que conocimos hace apenas 2 décadas. Actualmente hablar de descubrimientos implica conocer las infinitas posibilidades que la tecnología pone al servicio del hombre.
Ya no se trata, como antes, de revelar territorios o mundos dentro o fuera de este, o de avanzar empíricamente en los vastos territorios de las ciencias siguiendo arcaicos modelos. Los hallazgos que importan están ahora en el conocimiento y la información que tienen identidad digital y pueden llegar a probar incluso las hipótesis científicas, así como crear nuevos modelos productivos, contribuyendo al bienestar de la especie y al desarrollo económico de nuestras sociedades. También en el espacio y las leyes que regían la física se está confirmando este nuevo carácter digital. El universo no estaría ya compuesto solo de materia y energía, sino de información cuántica, anterior y en el origen de todo. No hay lugar a dudas. Un nuevo tiempo ha nacido y se manifiesta en cada momento de nuestra existencia. Es la gran revelación para los hombres y mujeres del siglo XXI. No es ciencia ficción o una proyección de futuro. Es nuestro mundo aquí y ahora, en nuestro tiempo. Se llama Era Digital. Este proyecto audiovisual multiplataforma nace bajo el prisma de algunos de los principios básicos de la era digital que están transmutando nuestras vidas. El trabajo colaborativo, el acceso a la información, al conocimiento y a las personas sin restricciones, así como una tecnología creativa. Era Digital propone clasificar y definir las transformaciones y soluciones que este nuevo tiempo promoverá en los ámbitos que tienen una especial incidencia en el futuro de la vida de las personas, como son el empleo, la economía, la empresa y la productividad y el entorno social. En Era Digital abordamos cómo aplicar nuevas filosofías sociales y superar modelos productivos y económicos obsoletos que modificarán las competencias profesionales y el empleo. Cada vez más conectadas y robotizadas, las líneas de producción de las fábricas se han vuelto productivamente inteligentes y son capaces de observar en el exterior, ya comercializados, el rendimiento de los productos que están fabricando. Llega un nuevo tiempo que obliga a las empresas a entrar en el juego de la globalización tecnológica o morir. No es la primera vez que la sociedad se enfrenta a un nuevo paradigma de cambio. Las conocidas como revoluciones industriales que desde el siglo XVIII han ido sucediéndose cuentan ahora con una nueva invitada, la cuarta revolución industrial. En la era digital, las tecnologías son el verdadero motor transformador de un nuevo mundo industrial que genera sistemas organizativos y productivos propios. Los datos son rotundos. Solo las economías que ponen su foco en la industria crecen, mientras las de servicios corren el riesgo de convertirse en economías de segunda fila. Transcurridas más de 2 décadas desde su implantación y en su primera etapa, Internet no ha servido en sí mismo para crear una gran riqueza, limitándose su desarrollo a la llamada economía de la información, aquella relacionada con los contenidos como noticias, cine, música o aplicaciones. Ahora asistimos al nacimiento de una segunda vida de la red más productiva, denominada Internet de las Cosas, que nace en paralelo al desarrollo de tecnologías facilitadoras como Big Data y Cloud Computing. En este nuevo mundo de la era digital, la innovación llega a las ciudades
transformándolas en entornos con funcionalidades inteligentes. Es el tiempo de las llamadas Smart Cities. A partir de las posibilidades que brinda la ultraconectividad de Internet de las cosas, nace un nuevo modelo de urbe económicamente sostenible y participativa. Empresas crean empleo de calidad, tienen hogares saludables y fomentan la colaboración. Son el espacio donde transcurre la nueva vida de la era digital. Este nuevo tiempo llega tras un profundo periodo de crisis económica, social y moral, y todavía nos queda mucho camino por recorrer. De nosotros depende ahora crear un nuevo tiempo de esperanza donde el sistema operativo humano sea el gran valor y fin último de todas nuestras acciones. Ok. Eso significa entonces que hay un llamado a lo que se decía Albert Einstein. Lo único que interfiere es mi educación. Es decir, estamos llamados a hacer una reforma profunda y una transformación profunda de nuestro sistema educativo y conectar nuestras carreras, conectar nuestros procesos de aprendizaje con este proceso de tecnologías de la información y la comunicación. Y adaptarnos y vincular la institución universitaria a la empresa, a la ciudadanía, para poder lograr generar oportunidades a la sociedad. Y eso implica reinventarse cada vez. No hay otra cosa que podamos hacer sino reinventarnos. Y reinventarnos significa investigar, generar mejor conocimiento, buscar salidas a los grandes problemas que vive la sociedad. Ahora, ¿qué significa transformación digital? Significa que antes un negocio, una empresa, una institución universitaria, una familia, vinculado a este proceso, esta visión digital. Ahora el negocio se ha digitalizado, ahora la empresa se ha digitalizado, ahora la universidad se ha digitalizado y ahora el propio individuo se ha digitalizado. Es decir, el manejo de tecnologías de la información y la comunicación para transmitir, para aprender, para reaprender y desaprender cosas. Esto entonces sin duda nos lleva a decir que una empresa, ¿cómo mejorar mi empresa con la transformación digital? Muy claro, la transformación digital implica un cambio cultural que tiene un impacto indiscutible en la competitividad de esa organización empresarial. Y eso trae consigo beneficios, nuevas oportunidades, significa nuevos mercados, nuevos clientes, reduce costos y se trabaja de manera más eficiente en términos de recursos. Hay una comunicación más eficiente, crea una cultura de comunicación saludable al interior de la empresa y, por supuesto, así tu empresa motiva y retiene talento humano, se vuelve más versátil y, por supuesto, más competitiva. Ya para ir concluyendo, destaco aquí eso de las Smart City, del Internet de las cosas. Entonces, gran parte del impacto positivo de este proceso de digitalización, de virtualización, de transformación digital, es la utilización inteligente de los datos, que genera consigo mayor eficiencia y posibilidad de trabajar de manera interconectada. Eso nos conduce a entender que entonces de la primera revolución hemos saltado a la cuarta revolución, es decir, de una revolución industrial entre 1784 a la actual, una que inició con la generación de vapor, con los telares, otra que fue la producción en cadena con la electricidad y la primera cadena de montaje. Luego pasamos a la automatización, la electrónica y las tecnologías de la información y finalmente hoy estamos en unos sistemas cyberfísicos, industrias y productos inteligentes, el Internet de las cosas, la hiperconectividad y por supuesto el Big Data
Y esto es un dato del Foro Económico Mundial. Algunas recomendaciones finales de textos que tengo para ustedes es que, bueno, nos pongamos a leer La Revolución que nadie soñó y la otra posmodernidad de Fernando Mírez. Ustedes que están haciendo y desarrollando un trabajo doctoral es importante leer esto para contextualizar, ¿no? La segunda era de las máquinas de McAfee, importante, trabajo, progreso y prosperidad en una época de brillantes tecnologías. Andrés Oppenheimer, Sápese quien pueda, un texto muy importante de leerlo porque implica la transformación de los procesos educativos y el uso de la automatización. La cuarta revolución industrial de Klaus Schwab, antes porque nos introduce en un debate de cómo todo este proceso de industrialización de cuarta generación ha traído transformaciones, no solo en el componente interno de la generación de bienes y servicios, sino también en el componente humano. Alvin Toffler, la tercera obra, es importante hacer una lectura a este texto, y Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, que es un debate importante para el mundo, el llamado de Fukuyama a que todas las estructuras tienen que cambiar y estamos en ese momento. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias por compartir hoy este relato con ustedes. Feliz tarde.